Gloria a Dios. Dios bendiga a todo, a todas, a todos y a todas. Amén. Soy Jacqueline King y estoy aquí para predicar la palabra del Señor. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre Celestial, por este momento que vamos a hablar de tu palabra. Bendícela en los corazones que van a prestar atención. Amén. Para aprender más. Para muchos va a ser un repaso, para otros algo nuevo. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a hablar del diezmo. Yo veo que hay muchas personas que no son cristianas, muchas personas que no son cristianas y quieren saber todo lo de la iglesia. Yo no sé para qué. Bueno, según veo en las redes sociales, lo hacen es para hablar más de la iglesia. Pero el Señor está, ojo, con esas personas. Sean cristianos, sean descarriados, sean impíos. Todo aquel que esté buscando en la palabra de Dios para, ¿cómo se dice? Para criticarla en las redes, para hablar mal de la palabra de Dios. Mire, usted tiene los días contados. Si no se arrepiente, va a saber lo que es el juicio de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando una persona quiere saber de la iglesia, conviértase a Cristo. Busque de Jesús. Amén. Busque primero cómo Dios puede salvar su alma. No, ellos se ponen primero, los impíos, los incrédulos, los no creyentes, los ateos, y hasta descarriados. Se ponen a buscar ahí, en la Biblia, buscando el defecto para después hablar disparate. Ay, Dios mío. La vida que es corta y la gente, en vez de aprovecharla, verla arrepintiéndose, buscando de Dios, humillándose delante de la presencia del Señor. Misericordia, con un infierno tan caliente que hay ahí, que te está esperando todo el mundazo. Pero el que cree en Cristo es libre de eso. Amén. El que se convierte al Señor, se arrepiente de sus pecados. El que vive la vida como el Señor quiere, la muerte no tiene potestad sobre los cristianos verdaderos. ¿Ustedes saben por qué la muerte no tiene potestad sobre los creyentes verdaderos? Porque la meta de la muerte, ¿ustedes saben cuál es? Llevarse a la gente al infierno. ¿Usted no ve que la Biblia siempre habla que el infierno y la muerte andan juntos? La muerte va adelante, matando gente, y el infierno va recogiendo todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, cuando decimos que la muerte no tiene potestad sobre el cristiano, es porque cuando lo toca el cristiano, ¿verdad? Uno se muere, pero la Biblia dice que vienen ángeles a buscarte, o el Espíritu Santo te lleva en un abrir y cerrar de ojo al trono de Dios. Te lleva al paraíso, gloria a Dios, y a donde el Señor quiera, pero siempre salvo. Amén. Bueno, vamos a hablar del diezmo. Ustedes saben muy bien que el diezmo es una ayuda para la iglesia de Jesucristo. Ahora Nuria Piera se la cogió con hablar en contra de los cristianos. ¿Ustedes saben por qué? Porque es que en los años 80, de los años 80, aparte de los 90 para abajo, ¿verdad? Los evangélicos vivían con una ropa que daba pena. La mayoría eran pobres. Entonces los impíos, los inconversos, los ateos se acostumbraron a ver la iglesia así. Los hermanos que no vestían bien, y con unos zapatos rotos, unos zapatos viejos, siempre los mismos zapatos. Y fueron a muchas iglesias y decían, ay, yo no quiero esa iglesia. ¿Y por qué? Ay, no, es que esa silla que hay en esa iglesia, ay, ¿tú viste el baño? Ay, Dios mío, ay, yo no sé cómo esa gente, dije cristiano, dije hijo de Dios, criticaban a uno, ¿verdad? Y ahora que Dios está bendiciendo a su pueblo, que nos tiene en las redes sociales, en la radio, en la televisión, hasta en la discoteca predicando la palabra, cuando nos ven bien vestidos, como estoy yo ahora mismo, vestida de blanco, tengo mis aretes, mi maquillaje, estoy bien peinada,
Uno se pone su buena ropa, ay, te critican por eso. ¿Y dónde tú estás consiguiendo ese dinero? Entonces tú trabajas y estás ganando el dinero. Señor, como quiera hablan. Son gente del enemigo para distorsionar el evangelio, para que el evangelio se vaya a pique. Pero el evangelio no se va a pique, no se van a pique ellos. ¿Ok? Así que vamos a hablar del diezmo. El diezmo es la 10ª parte de los ingresos, ¿verdad? Tus ingresos. Pero oigan bien, en el Antiguo Testamento, cuando Jehová, ¿verdad?, hablaba con voz audible ahí a Moisés y a unos cuantos profetas, el Señor le habló con voz audible, le hablaba en sueños, visiones, revelaciones, óigame, el Señor hablaba muchísimo, pero ahora dice la Biblia que el Señor nos dejó la palabra de Dios, nos dejó la Biblia, amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, bueno, vamos a decir el título de este mensaje. El título de este mensaje es: el diezmo no era de dinero en el Antiguo Testamento. Eso es ahora, ¿verdad? Yo trabajo, gano vamos a decir, $100, que no es que lo gano tampoco, pero usted saca 10 pesos de ahí, $10, ¿verdad? La 10ª parte usted saca de sus ingresos y lo dona a la iglesia, ¿ok? Pero en el Antiguo Testamento, el diezmo no era dinero, ¿ok? No era principalmente el dinero, sino que se pagaba, oiga bien, con especias. Los israelitas entregaban el 10% de los frutos de la tierra. O sea, la mayoría de, vamos a decirle, el pueblo de Israel tenía 12 tribus, vamos a decirlo en tiempo moderno, 12 provincias, ¿verdad? 12 ciudades. Y hubo una que el Señor eligió para que trabajara solamente en el tabernáculo, para que trabajara en la obra de Dios. Esa gente no podía trabajar, no podían ni que buscarse un trabajito por ahí. Déjame buscar una chiripa, como dicen en Santo Domingo. Vamos a buscar un trabajito, porque lo que me dan en la iglesia, lo que me dan en el tabernáculo no me rinde, no. Entonces Dios le dijo a todas las tribus, 11 tribus van a trabajar normal, ¿verdad? Van a tener ¿cómo se llama? Sus plantaciones agrícolas, van a tener su ganado, van a tener, sí, de donde están los animales, ¿verdad? Van a tener animales, etcétera, etcétera. Y van a traer de eso, cada cierto tiempo, van a traer la 10ª parte de eso. La vaca mía parió en un mes, vamos a decir, 10, ¿cómo se llama? Parió la vaca. Entonces yo llevaba uno de los hijos de mi vaca y lo llevaba al tabernáculo, ¿ok? Entonces si mi mata de mango, ¿verdad?, producía tantos mangos, de ahí uno contaba los mangos y daba la 10ª parte de esos mangos. Era así. Entonces todas las 11 tribus tenían que trabajar, la agricultura, el ganado, todo lo que tenían que hacer, y de ahí un cierto tiempo traían el diezmo de todo eso. ¿A dónde? Al alfolí. ¿El alfolí dónde era? Allá en el tabernáculo del Señor, ¿ok? Estoy hablando en los tiempos de Moisés, y eso era obligatorio. Era obligatorio, el diezmo en el Antiguo Testamento era obligatorio. Subraye eso. Entonces, estos recursos, ¿verdad?, del diezmo se utilizaban para mantener a los levitas. Recuerden, eran 12 tribus o 12 ciudades, y una de ellas se llamaba los hijos de Leví o los levitas. De ahí fue que vinieron la línea de los sacerdotes para el pueblo de Israel, de los levitas,
para ayudar también a los necesitados y para mantener a los sacerdotes y a los levitas era el diezmo. ¿Ok? Entonces, el uso de dinero era una excepción, oiga, contemporánea en la ley de Moisés. Si un israelita quería pagar su diezmo en efectivo, oigan bien, la normativa establecía que debía calcular el valor total y añadir una quinta parte, o sea, un 20% adicional como compensación. Ya ustedes saben. Entonces, oigan bien, una persona que vivía lejos y no podía, ¿verdad?, llevar en una carreta o en un burro el diezmo de alimentos, de cereales, de vino, de aceite, del ganado, decía, él vendía eso, ¿verdad?, por ahí, y traía dinero. Ok, lo que equivalente al dinero, excúsenme, vendía sus animales o la cosecha que había ganado en ese momento, en ese mes, en esos 15 días, y el equivalente, ¿verdad?, de lo que él vendió eso, él lo traía, pero entonces él tenía que dar como un 5% adicional. Oigan eso. Era mejor que uno lleve su ¿cómo se llama? Su ovejita, lo que uno podía llevar de la agricultura y el ganado. Pero lo que más se usaba no era dinero, sino usted llevar sus animales o parte de la agricultura. Amén. El diezmo era una ley para el pueblo de Israel. Ustedes lo pueden encontrar en Números capítulo 18, versículo 21 al 28, donde Dios le dice al pueblo de Israel que el diezmo es para ellos y que era obligatorio, porque ellos tenían que sostener a los sacerdotes, a los necesitados y a los levitas que trabajaban en el templo. ¿Ok? Entonces, el diezmo abarca 3 propósitos principales. Primero, el diezmo levítico que yo estaba diciendo ahora era destinado a sostener de eso que vivían los levitas, los sacerdotes, quienes no poseían tierra por heredad, porque el Señor le dijo a ellos, ustedes no tienen tierra, ustedes van a trabajar dentro del tabernáculo. Es como si estuviéramos diciendo, ustedes van a trabajar en la iglesia, ¿verdad?, en el templo, en las 4 paredes, allá adentro. Me van a tener el templo limpio, cualquier cosa que se dañe, arréglenla. Ustedes van a formar parte del coro. Ustedes van a trabajar para Dios. Amén. Entonces, había que sostener a esas personas. Si se les dañaba el vestido, tenían que comprar otro. Era de ahí que ellos sacaban, ¿ok?, para mantenerse. Tenemos también el diezmo para las festividades. Oigan bien, este diezmo de las festividades, de las fiestas, oigan, en Israel sí se hacían tantas fiestas, creo que todavía las hacen, y celebraban tantas fiestas, señores. Y dice, utilizaban el diezmo de las festividades para costear, ¿verdad?, los banquetes. O sea, de ahí de ese diezmo se compraban todas las cosas necesarias para los banquetes, para las celebraciones anuales, en los lugares de adoración asignado para hacer eso. ¿Ok? Y con esto ellos promovían la unidad comunitaria y la gratitud. Eso está en Deuteronomio 14, versículo 22 al 27. Oigan bien, el diezmo para los levitas. Tienen 3 clases de diezmo. Diezmo para los levitas que trabajaban dentro del templo, se sostenían con eso, se mantenían con eso, ¿ok? Hasta los cantantes, los del coro, de allá del tabernáculo, vamos a decir, de la iglesia. También estaba el diezmo para celebrar las fiestas.
se sacaba un diezmo también de ahí, y todo lo que iba con relación a los gastos de las fiestas se sacaban de ese diezmo, y así no eran de mucho agravio para el pueblo. Gloria a Dios. Y se le enseñaba al pueblo a estar más unidos y ser gratos, ¿verdad? Gratos, agradecidos. Gloria al Señor. Tenemos también el tercer diezmo para los pobres. Este diezmo se hacía cada 3 años. Cada 3 años este diezmo se almacenaba en las ciudades locales para proveer, oigan bien, ¿proveerle a quién? Proveer el sustento de los necesitados, tales como los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Cada 3 años, lo dice Deuteronomio 14, versículo 28 al 29. Amén. Oigan, ¿para qué se usaban los diezmos? Entonces, el diezmo no se considera obligatorio hoy en día para los cristianos, pero voy a añadir algo del Viejo Testamento. Era obligado, y si usted no lo daba, según dice Malaquías 3, el versículo 5 en adelante hasta el 10 por ahí, el Señor, el mismo Dios, oiga bien, te enviaba maldición. Porque no hay una gente que ame más al prójimo que el mismo Dios. Dios ama al prójimo. Mire eso, los diezmos para los levitas. No eran para él, para los levitas. El diezmo era también para ayudar a los necesitados, viudas, huérfanos. Entonces, era obligado, señores. Y el que no lo hacía, el castigo de Dios le caía encima. ¿Ok? Le caía encima. Así que ya usted sabe. Mientras que hoy en día, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, el Señor no dijo que teníamos que dar el diezmo, que es obligatorio dar el diezmo. El diezmo usted lo da voluntariamente, porque usted ama al Señor, porque usted quiere ver la casa del Señor bonita. Porque es muy lindo cuando nosotros vamos a la iglesia en estos tiempos de calor, usted sentarse en una buena silla a escuchar la palabra de Dios, con un buen abanico, ya sea de techo o esos abanicos de pie, abanico de pared. Qué bueno, y usted sentir esa brisa fresca, o un aire acondicionado, usted sentarse cómodo. O como yo digo siempre, usted tiene que una necesidad de ir al baño. Usted sabe que encontrar agua, encontrar papel higiénico, para cuando tenga su necesidad poder usar esas cosas. Eso es muy bueno, señores. ¿Y eso con qué va? Con dinero. Ya hoy no se usa que yo tengo que buscarme una vaquita, tengo que buscar una ovejita, tengo que buscar unos palominos. No tengo nada que buscar con la agricultura. Ahora es dinero. Las iglesias tienen que pagar alquiler. Las iglesias tienen que pagar la hipoteca, si tienen la hipoteca del local. Las iglesias tienen que pagar agua, luz, gas. Y en esos países como en Santo Domingo, que se va mucho la luz, tienen que tener la planta eléctrica. ¿Ok? ¿Planta eléctrica para qué? Para ponerle gas. Esa planta tiene que tener gas para funcionar, para cuando se vaya la luz, todo pase normal. ¿Ok? Entonces, para eso sirve el diezmo, y en estos tiempos de ahora se usa más la ofrenda, pero también tenemos, se usa el diezmo. Entonces, en el día de hoy el diezmo se usa igual que en aquellos tiempos, en cuanto
a ayudar a quién, al pastor y su familia, porque ellos están trabajando en la obra del Señor. Y la Biblia dice que el que está trabajando en el altar, que viva, coma del altar. ¿Ok? Entonces nosotros los miembros damos la ofrenda, damos el diezmo para ayudar, pero el diezmo no es obligado, el diezmo es una cosa voluntaria como la ofrenda. ¿Ok? Eso era en el tiempo de Moisés, que era obligado, y si tú no lo hacías, mira, el Señor te castigaba. El Señor Jehová Dios te castigaba durísimo. Te enviaba el devorador, la miseria, te enviaba tantas cosas de enfermedades para hacerte entender que tú tienes que obedecer y someterte. Amén. Sí, porque hay mucha gente que se hace lo listo. Ok, hay gente que no podía. Dios no lo iba a castigar porque tú no puedes, pero tanta gente que podía. Y le robaban a Dios. Y el Señor dijo, ustedes me habéis robado. Y ellos dijeron, nosotros robándole a Dios. ¿Y a dónde se ha visto eso? El Señor le dijo, sí, en los diezmos y las ofrendas. Tráigame eso para mi casa. Mi casa tiene que estar bien representada. Mi casa tiene que tener todo en su sitio, cómodo. Esos sacerdotes, esos levitas, los que trabajan en mi casa tienen que estar alimentados. Y tienen que estar bien representados, ¿ok? Entonces, en estos tiempos modernos, en estos tiempos de los cristianos, el diezmo se usa, pero no como en el Antiguo Testamento. Es obligado porque si no Dios te cierra los cielos. Es obligado porque si no el Señor te envía una enfermedad. Es obligado porque si no Dios permite que te boten del trabajo. Te permite que no encuentres trabajo. Óigame, una cosa terrible. Gracias a Dios que no nacimos en ese tiempo. Pero hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo, ¿verdad? Como dice la Biblia, Dios ama al dador alegre. Usted da con alegría al Señor. Muchas veces como que pasamos por problemas que no damos el diezmo ni las ofrendas con tanta gana porque hay tantos problemas en esta tierra, y la mayoría de ellos se resuelven con dinero, ya ustedes saben. Entonces, el diezmo hoy en día se usa para ayudar a los pastores, como estaba diciendo, y su familia, sostener el local de la iglesia, el local de culto, comprar locales también. Hay muchas iglesias que están comprando sus locales, que quieren tener local propio, nadie quiere pagar alquiler, pero desgraciadamente hay otros que tienen que pagar alquiler, y muchos de esos alquileres son carísimos y hay que pagarlo mensual. Entonces, hay que pagar el agua, la luz, el gas. Si hay planta eléctrica, hay que tener esa planta eléctrica siempre arregladita, siempre preparada para cualquier apagón. Dice, y ayudar a los necesitados. Se usa ese dinero, pues, ¿Por qué se usa dinero? Porque, mire, usted tiene una hacienda agrícola. Usted tiene un corral donde usted tiene su ganado de vaca, de oveja, de toros, de gallinas. Usted tiene un gallinero para que de todas esas gallinas usted cuenta cuántos pollitos hicieron y de eso sacar el diezmo. No, ahora se está usando el dinero, hermano. Ahora eso es lo que se está usando. Dinero, dinero y dinero y dinero. Así que ustedes saben. Yo me recuerdo en mi iglesia, allá en Santo Domingo, que había no sé cómo se diría, había un equipo dentro de la iglesia de personas, ¿verdad? Que el pastor dijo, vamos a cada cierto tiempo, ¿verdad? Creo que era todos los viernes, traigan sus dorcas. Esas dorcas quiere decir, usted daba, por ejemplo, un saquito de arroz, un saquito de habichuela, o daba carne, lo que usted sentía en su corazón, y se reunía todo eso y se hacía una lista para ver quién era la persona más necesitada en la iglesia, y se tomaba de ahí y se llevaban esas fundas a muchos hogares que ¿verdad? Están pasando por mucha necesidad. Mucha gente dice, no, esa gente que se vayan a trabajar. Mira, hay gente que no puede trabajar porque están enfermos, o tienen a alguien enfermo y por eso no pueden ir a trabajar.
otros que se descuidaron, ¿verdad? Y nada, otros tienen como mala suerte que no encuentran. Bueno, nosotros oramos a Dios para que Dios provea trabajo a su pueblo, a sus hijos, que su pueblo no pase hambre, porque la Biblia dice, no he visto justo, ¿cómo se dice? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, Dios es nuestro proveedor, Jehová Jireh es nuestro proveedor, y si Él quiere que uno pase hambre, como el apóstol Pablo pasó hambre, él dijo, yo sé vivir humildemente, o sea, yo sé vivir en la escasez, sé vivir, como que eso no era un gran qué, pero hay gente ahora que si pasan hambre un día comienzan a hablarle mal al Señor. Ay, pero Dios mío, tú dices en tu palabra que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Y qué es lo que pasa? Yo estoy pasando hambre. Mira mis hijos, le hablan malísimo a Dios, como el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel tenía hambre en el desierto, ¿y qué es lo que vamos a comer ahora? ¡Ey! ¿Qué vamos a comer ahora? ¿Y para qué tú no trajiste este desierto? Tenías que dejarnos allá en Egipto, comiendo ajo y cebolla. Ay, mi madre. Me recuerda de un hermano brasileño, ¿verdad? Un hermano brasileño, yo tenía un tiempo que frecuentaba la iglesia brasileña, y él estaba dando su testimonio de que él, ¿verdad?, estaba en olla, como dicen en Santo Domingo, olla vacía. Estaba pasando por una crisis, un momento duro, y él dijo, pero ven acá, como diciendo, ¿y dónde está el Dios que provee? Mira, yo estoy pasando esta de Caín, y Dios no me da nada, ¿y qué es lo que pasa, papá? Y le vino a la mente como el versículo que dice que Dios sustenta aún a los pajaritos, y él dice, claro, los pajaritos siempre están comiendo disparate, basura. Oiga, ¿cómo le habló al Señor? Comiendo disparate, basura. Y dime, ¿yo voy a comer disparate y basura? Ay, Dios mío. Bueno, él fue para su casa, y allá le tocan la puerta en su casa, y le aparece una señora con 2 fundas llenas de comida, y le dijo, hombre de poca fe, toma estas 2 fundas de comida, no sea incrédulo. Bueno, ahí sí es triste. Nada, y Dios provee a sus hijos. El apóstol Pablo vio como Dios le proveyó. Él dijo, sé vivir humildemente, sé tener en abundancia. En todo yo he sido formado para pasar hambre, para pasar necesidad, para tener en abundancia. El apóstol Pablo, una persona especial, que dedicó toda su vida a Dios y a su obra. Y él cuenta ahí en 2 de Corintios, capítulo 11, creo que él dice, mire, yo he pasado de todo. Y en vez de decir quéjense, lamentense, no, él dice, regocíjense en el Señor, regocijaos, gozaos en Él. Oiga eso. Bueno, es difícil, ¿verdad? Así que ustedes saben, espero que les haya gustado este mensaje, le haya ministrado a su vida. El diezmo nosotros lo damos, ¿verdad? Eso era para el Antiguo Testamento, no es para el tiempo de ahora, pero como quiera, nosotros los cristianos lo damos como una ayuda para la iglesia, porque como les dije, eso es para sostener a los pastores, eso es para sostener las familias de ellos. La mayoría de los pastores tienen familia, y esos hijos hay que ayudarlos a crecer, esos hijos hay que ayudarlos con la comida, la ropa, la escuela, los estudios, amén. Porque ellos están dedicando su vida para trabajar en la obra de Dios. Y Dios nos usa a nosotros para sustentarlo a ellos. Ahora, de los pastores, muchos de ellos, como siempre aparece en la Biblia, que hay gente que son trigo y hay otras que son cizaña. O sea, hay mucha gente que son cizaña. Hay pastores que son cizaña, que en vez de usar ese dinero para sus necesidades de su familia, la cogen para otra cosa, para, ustedes saben, para algo que no es comida, que no es para su sustento. Ustedes lo ven botando el dinero y abusando con ese dinero.
Entonces esa persona, dice la Biblia, que tiene su recompensa. El Señor sabe, se la van a ver con el Señor ahí, allá mismo en la esquina. Se la van a ver con Dios. Entonces, si usted sabe de un pastor que el dinero se lo está robando, déjelo quieto, que Dios lo está acechando, le está dando oportunidad para que se arrepienta. Si no se arrepiente, el castigo de Dios viene de una vez. Eso es viernes comiendo, como dicen en mi país. Así que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Les habló su hermana en Cristo, Jacqueline King. Aleluya. Padre, gracias. Bendice a tu pueblo de una manera poderosa y especial en el nombre de Jesús. Mira a las personas de allá de Venezuela. Que tu mano de misericordia siga con ellos, sustentándolo y que no le falte nada de comida, nada de ropa, papá. Permite que ellos puedan arreglar todos esos desastres, puedan sepultar a todos esos muertos, amén. En el nombre de Jesús, y permite que Venezuela vuelva a brillar como en los años 80, que todo el mundo quería ir para Venezuela porque estaba muy bendecido, estaba la grande, aleluya. Bendito sea Jehová la roca. Bendecido sea el Señor. Bueno, Dios le bendiga. Desarrolla que mentir. Y a la próxima.